Buenas tardes, gente. Estamos en la mesa El ajedrez en propuestas socioeducativas para el adulto mayor, aquí en el Congreso de Ajedrez Virtual Educativo, esto que está organizando la Universidad de la República, el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Gracias a Esteban Jaureguizares y a su equipo de trabajo por invitarme a participar de esta mesa. Estoy acá junto a unas grandes personalidades, que yo voy a decir que cuando sea grande me gustaría ser como ellos. Eh, y lo primero que voy a decir, tenemos una hora, con lo cual vamos a tratar de que sea una charla bien ágil, como si estuviéramos en un café virtual global. Yo, como en mi función de periodista, voy a tratar de exprimir a los expositores lo más que pueda. Ustedes van a poder hacer preguntas por el chat y en lo posible vamos a ir respondiendo. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Carranza, soy periodista especializado en ajedrez, un entusiasta del juego ciencia, vivo en la ciudad de Córdoba, soy coordinador de prensa de la Universidad Nacional de Córdoba, desde donde hemos organizado varias jornadas internacionales de ajedrez social y educativo. En una de ellas tuvimos la posibilidad de traer a Córdoba, a Argentina, a Fiona Mutesi y Robert Katende, los protagonistas de la historia de la reina de Katwe, una película de Disney. Junto con Guillermo Sope, uno de los expositores, tenemos un curso de ajedrez en la UNC, aprendo ajedrez en la UNC, y sin más voy a la presentación de los expositores de esta destacada mesa. Primero voy a nombrar a Robert Pérez, el amigo uruguayo, doctor en psicología, psicólogo y doctor en salud mental comunitaria, profesor titular de la Facultad de Psicología y coordinador del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República de Uruguay. Investiga las prácticas de atención y cuidado en la vejez y las demencias. También está como expositora Ainhoa Jimena Recuero, que es psicóloga, es una psicóloga española del Club Magic Extremadura, máster en intervención social, y es editora de la serie de videos de ajedrez terapéutico, que les recomiendo que lo vean, y ha trabajado en campo en Colombia durante casi 2 años. Y también está Guillermo Sope, maestro internacional argentino, bicampeón, 2 veces campeón argentino, FIDE trainer, coorganizador también de las jornadas internacionales de ajedrez social y educativo aquí en Córdoba, y además también trabaja, es un referente en el ajedrez para los adultos mayores. Como les dije en el comienzo de la charla que tuvimos con los expositores, esta pandemia, esta catástrofe sanitaria nos ha permitido hoy estar conectados virtualmente, acentuada la virtualidad, lo cual es un efecto deseado, si se quiere, de esta crisis global que nos afecta a todos. Y yo, para empezar a romper el hielo, ya que esta mesa hablamos de los adultos mayores, quiero preguntarle a Robert, sobre todo diciendo, bueno, los humanos vivimos más, tenemos más expectativa de vida. ¿Eso se redunda en calidad de vida y cómo puede influir el ajedrez en esa fase de nuestra vida, Robert? Buenas tardes, primero. Buenas tardes, bueno, un gusto compartir con ustedes y con la gente que nos está acompañando acá. Bueno, ese es el gran desafío que tiene la humanidad, ¿no? Porque aparte, cuando hablamos de envejecimiento, estamos todos metidos en eso. Desde acá veo gente muy joven y algunos no, que ya no somos tan jóvenes. Todos estamos, pero si hubiera niños también están metidos en eso, ¿no? Porque digamos, en la vida tenemos como dos opciones, o en eso es dicotómico, o envejecemos o nos morimos antes. No hay mucha opción intermedia. Entonces, eso de que a veces la vejez se ve como que son los otros, la vejez, el envejecimiento somos nosotros, y en algún momento, si tenemos suerte, vamos a llegar a ser viejos o viejas, si tenemos suerte, si no, nos vamos a morir antes. Pero es mentira eso de que somos... En Occidente se disocia mucho esto. Es común escuchar decir a gente que plantea, aunque el cuerpo esté viejo, tenés que tener una mente joven. Bueno, eso es uno de los principales prejuicios sobre la vejez y que atenta contra la calidad de vida en la vejez, ¿no? Porque es como que la mente joven cuando se plantea eso, se plantea algo así como que una mente joven es una mente abierta, ágil, revolucionaria. Una mente vieja es como con esclerosis, como caduca, como...
Y en realidad eso es un prejuicio, porque ni el pensamiento ágil y revolucionario es patrimonio de las edades. Conocemos jóvenes, todos seguramente conocemos jóvenes terriblemente reaccionarios y terriblemente conservadores, y viejos muy revolucionarios y muy transformadores, y también al revés, conocemos jóvenes muy revolucionarios y transformadores y viejos muy conservadores y reaccionarios, ¿no? O sea, no es tema de la edad. Entonces, creo que ese es uno de los grandes problemas que, por lo menos desde el enfoque mío, que trabajamos aquí, de salud mental comunitaria, para pensar esto de la calidad de vida en la vejez. Sí, hay aspectos que tienen que ver con lo orgánico, sin duda, con el cuerpo, sin duda el cuerpo va decayendo, los aspectos físicos, sin duda, sobre todo a partir de los 80, 90 años, notamos en el cuerpo, lo vamos viviendo, pero yo creo que el principal desafío que tenemos ahí es romper con el estigma del lugar social asignado a la vejez. Como hay compañeros acá, compañeras que seguramente no son de Latinoamérica, capaz que comentarles que en el marco de la OEA se aprobó la Convención Interamericana, o la OEA es la Organización de Estados Americanos que pertenece a la ONU, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Preferimos llamarles personas mayores y no adultos mayores, para sacarle el sesgo sexista. Y en esa convención se plantea la vejez como la construcción social de la última etapa de la vida. Yo creo que ahí el ajedrez, sin duda, tiene por su prestigio internacional, por lo que representa, como un papel interesantísimo a jugar, sobre todo, por lo menos a la perspectiva nuestra, en combatir esos prejuicios y en generar vínculos intergeneracionales. No tanto en el aprender o no popularmente a jugar al ajedrez, sino en eso, que tiene que ver con el aspecto vincular de los significados que se le da a esto. Por ahí creo que va el vínculo, sobre todo. Ainhoa, en tu experiencia, digamos, con el ajedrez terapéutico, ¿qué cambios observás, digamos, en las personas mayores, como bien nos corrige Robert, digamos, en tu experiencia? Bueno, justamente para contextualizar un poco, el programa que lleva el Club Magic es el de ajedrez saludable y lleva desde el 2008, es decir, ya una trayectoria de 12 años, y hasta entonces han participado más de 1.300 personas mayores. Entonces, justamente uno de nuestros objetivos principales es trabajar y fomentar el envejecimiento activo, aparte de promover pues, los procesos intergeneracionales siempre que se pueda, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia está un poco más complicado, pero se puede hacer online también. Y bueno, por supuesto, la ocupación del tiempo y del ocio, ¿no? Entonces, vemos cómo nosotros trabajamos desde el Club Magic con un método, el método de CAMP, que es originario, bueno, de Juan Antonio Montero, y es básicamente el entrenamiento cognitivo, la rehabilitación cognitiva a través del ajedrez, ¿sí? Y bueno, pues lo que hacemos es ejercitar esas funciones cognitivas, 5 principalmente, que sería la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento lógico y las funciones ejecutivas o habilidades visoespaciales, ¿sí? Con este tipo de ejercicios planteados dentro de este método, y bueno, con una estructura pues muy sistematizada y para trabajar y ejercitar este tipo de funciones. Entonces, a partir de ahí hemos visto, sobre todo cualitativamente, un montón de cambios, ¿no? Que te empiezan a decir desde testimonios de yo antes de estar con el ajedrez terapéutico tenía muy mala memoria o no prestaba mucha atención y esto me ha ayudado un montón a concentrarme o sobre todo a olvidarme de mis problemas, ¿no? Actualmente estamos haciendo pues, el ajedrez terapéutico a través del WhatsApp, lo hemos tenido que adaptar. Y bueno, lo que hacemos pues eso, son 2 horas semanales en distintos grupos de WhatsApp, adaptado a distintos niveles, y vemos cómo, pues, cómo estas personas al final se pasan 2 horas en los smartphones, algo que parece un poco como impensable, ¿no? Sí, Por la brecha digital. exacto. Y cómo al final esas 2 horas pues las invierten en pensar en otras cuestiones, en tener la mente ocupada, una estimulación cognitiva, ¿no? Que a veces pues por la soledad o por el bombardeo de información que está habiendo ahora no se posibilita.
Entonces, bueno, a partir de toda esa línea de trabajo que estamos haciendo, estamos trabajando con eso. Bien, Ainhoa. Guillermo, en tu experiencia con las personas mayores, esto de el ajedrez es también un lugar de encuentro, ¿no? Porque yo muchas veces pienso en vejez y soledad. ¿Cómo ves la experiencia, digamos, en Córdoba en relación al tema del ajedrez en los centros de jubilados, por ejemplo, o de pensionados? Bueno, la verdad que comparto mucho lo que han dicho hasta ahora. Creo que estamos trabajando en la misma sintonía todos, a pesar de la primera vez que tenemos contacto. Si bien yo sabía un poco el trabajo que estaban haciendo los otros expositores. Bueno, sí, yo creo que una de las grandes cosas que suma el ajedrez a todo esto que digamos de hacer gimnasia mental, ¿no es cierto?, mantenernos activos, es la formación de grupos. Ha sido muy impresionante cómo se ha juntado gente a través del ajedrez, cómo se juntan, y bueno, realmente se han hecho amigos, hay casos de amistad, que eso también creo que es muy bueno lo que ha aportado el ajedrez, y que nos ha permitido esa solidez de los grupos mantenernos en plena pandemia, y que se han adaptado. A mí me sorprendió muchísimo cómo la gran mayoría de las personas mayores, adultos mayores, se han adaptado a las nuevas tecnologías para no quedar aislados. Eso la verdad que hay que reconocerlo, y es también para nosotros una motivación de decir, bueno, hay que seguir adelante, y bueno, qué importante esto de que ha permitido mantener los grupos de ajedrez, y veo que es una constante en todos los lugares donde ha pasado, ¿no? Robert, quería volver a algo que decías, el tema de, bueno, todos vamos a envejecer, con lo cual me estás dando una muy mala noticia. Yo no lo sabía, me estoy enterando ahora, Robert, que vamos a envejecer todos. Si bien, bueno, el ajedrez no cura ninguna enfermedad, digamos, pero ¿cuáles son los beneficios que ustedes le ven concretos en cuanto a mejorar la calidad de vida de la gente, digamos, en cuanto a sus facultades cognitivas? Algo que dijo Ainhoa, pero me gustaría que vos también me des una opinión sobre eso. Sí, sí, Juan Carlos, en realidad es una buena noticia, ¿no? Pues ya te decía que la otra opción a no envejecer, no sé. Y no me gustaría, bueno, pero bueno, sí. No sé, suena media cruel la otra. Yo creo que, a ver, son como distintos planos ahí que son, o como, a mí a veces me gusta decir como de abordaje de un tema como capas distintas, ¿no? A mí me parece que el plano, bueno, obviamente, esto que, como lo planteaba, bien lo planteaba Ainhoa, digamos, y también Guillermo, sí, hay algo que tiene que ver hay algo que claramente se juega en la estimulación cognitiva, en las funciones corticales superiores de las personas, si hacemos el corte en el individuo. Sí. Ahora, ese es un plano que se juega ahí, y un beneficio más personal de las personas, sin duda. Yo creo que a mí, si miramos otro plano de esto, digamos, la estimulación cognitiva no se hace solamente por el hecho de poder entrenar la memoria y la concentración en el momento, sino que se hace principalmente en una actividad compleja que implica el vínculo con el otro. Digo, esto que estamos haciendo ahora es una actividad de estimulación cognitiva, esto mismo que estamos haciendo ahora, todos estamos... Si nos hicieran ahí un mapeo cerebral, tendríamos la función, por lo menos quienes estamos más prestando atención a esto, toda la zona cortical activada fuertemente, la función frontal. Pero yo creo que acá lo que yo planteaba tiene que ver con esto de que el envejecimiento tiene que ver cómo uno envejece, que sea una buena o una mala noticia envejecer, tiene que ver con los significados y los sentidos que se le otorga en una sociedad y en una comunidad al ir envejeciendo y ser viejo. Y ahí es donde yo creo que el ajedrez puede aportar mucho en esto, sobre todo en lo que tiene que ver con el sentido que tome en los vínculos, el sentido que tome en los encuentros, en los puntos de encuentro intergeneracionales que se pueden hacer. No me parece que, digo, a ver, acá no se trata de recetas ni mucho menos, ¿no? Cada uno que haga como les parezca mejor o se sientan mejor, pero hay algo ahí de los encuentros intergeneracionales que
que ayudarían a construir distintas imágenes de la vejez, de la juventud. Porque me parece que también acá los estereotipos juegan para todos lados. También siempre hablamos de los estereotipos hacia la vejez, también están los estereotipos hacia la juventud, ¿no? Parece que la juventud, cuando hablamos de juventud hablamos de algo homogéneo, cuando hablamos de la vejez como algo homogéneo, y acá están las diversidades. Entonces me parece que por ahí sobre todo es donde trabajamos, ya no solo la estimulación cognitiva, sino la vida. Bien. Me parece que es lo central de esto. Ainhoa, me gustaría que vos estás viviendo actualmente en Cáceres, en España, pero ¿qué te llevó a vivir en Colombia casi 2 años? Contanos esa experiencia y cómo te fue con eso. Bueno, se aleja un poco ahora mismo del ajedrez y del ajedrez terapéutico, ¿no? Pero bueno, pues acabé allí haciendo intervención social también, un voluntariado. ¿Y en cuáles de las Colombias viviste? ¿En la Colombia caribeña, en la Colombia del Valle? ¿En cuáles de las Colombias? En la del centro, en la capital, en Bogotá. Ah, en Bogotá. Pero tuviste la oportunidad de ir a las playas colombianas, me imagino. Sí, por supuesto, sí. Bueno, sí, ahí estuve trabajando como en distintos procesos sociales, con población joven, en condición casi de calle y bueno, bien. Sí, como digo, se aleja un poco del ajedrez terapéutico de personas mayores. Pero retomando mucho lo que decía Robert, me encanta mucho lo de trabajar en cuestión del grupo, porque dentro de nuestra metodología, ¿no? Nosotros trabajamos, bueno, decimos que trabajamos con el individuo, pero dentro del grupo. Y además, bueno, pues se basa en la pedagogía del éxito, ¿no? Que es como reforzar todo el rato el logro y sobre todo si llega alguien nuevo al grupo, bueno, lo hacemos como en dificultad creciente, ¿no? Los ejercicios que se plantean. Pues entonces dejárselo a esa persona, o si tiene mayor déficit cognitivo, pues del mismo modo, ¿no? Y se genera al final un aprendizaje cooperativo y social, ¿no? En el que un ambiente muy grupal, muy agradable, ¿no? Que cada uno encima refuerza. El monitor en este caso no es nunca quien da la solución, sino que se le hace ver de determinada forma, ¿no? Entonces se crea ese ambiente que estamos diciendo. Y bueno, y el encuentro también, como decía ahora mismo, pues por las condiciones de la pandemia, se han tenido que dar nuestro programa de ajedrez saludable pues a través del WhatsApp. Y en estos grupos de diferentes niveles, pues básicamente también lo consideraban como un punto de encuentro, ¿no? Como decía, de olvidarse de todas las problemáticas, de encontrarse con el otro, de conversar, aunque fuese a través del ajedrez. Y es bonito desde ese punto de unión, ¿no? Guillermo, en la experiencia tuya con las personas mayores en Córdoba, ¿de qué número estamos hablando, digamos? Porque el programa Ágilmente, que es un programa, le contamos a la audiencia, es un programa financiado por el Gobierno Nacional, por la Mutual de los Jubilados, que, bueno, tuvo su epicentro en Córdoba, y en Córdoba es donde más creció el programa. Contanos en números, Guillermo, ¿cómo les ha ido? Bueno, la verdad que el programa fue un éxito. Arrancó hace ya 10 años. Lleva el programa nuestro. Llegó a tener, en un momento tuvimos 700 participantes del programa. Ahora, así todo en pandemia, tenemos 340. O sea que es muchísimo para esta situación. Y también me llama la atención que es cierto esto. Yo doy muchas clases de ajedrez, ¿no? Y cómo los adultos mayores prefieren las clases grupales, no la clase individual, que por ahí los otros alumnos prefieren más lo individual, ¿no? Como eso demuestra que no es solamente el hecho de jugar ajedrez, tratar de ser, digamos, un jugador más avesado, sino el hecho de compartir el grupo, ¿no? Y ahí como también es lo que yo veo eso, cómo ellos se motivan entre ellos para seguir participando, incluso de torneos, como hemos hecho acá, de que ellos juegan contra otros centros de jubilados. La verdad que ha sido una experiencia muy buena y mantenemos un número alto de participantes que creo que cuando pase todo esto volveremos a un promedio de más o menos 500 en toda la provincia, ¿no? Que es un número, si sumamos más los centros privados donde también se da ajedrez, no solamente los del Mutual Nacional. Bueno, estamos en un número importante y sobre todo muy convocante y muy seguidor, ¿no? Muy seguidor, ¿no? La verdad que vos has sido profesor también y ves que se crea un vínculo muy bueno entre el profesor, los alumnos y los encuentros. A ellos les encantaban los encuentros
grupales con otros centros, ir a visitarlos, compartir un café, jugar unas partidas. La verdad que muy bueno porque es un ajedrez que está más allá de la competencia. Que eso hay que entenderlo, no es un ajedrez competitivo. Quien vaya a dar clases ahí para sacar campeones se equivocó totalmente, ¿no? Es otra cosa. Y eso quería preguntarle tanto a Robert y a Ainhoa, digamos, en esta etapa de la vida, tal vez tendemos a aprender más lento o nos cuesta más, digamos. ¿Cómo ven, digamos, ustedes las reacciones? ¿Hay frustración cuando uno ven que no progresan? ¿Qué han visto en sus experiencias con el ajedrez y las personas mayores, no? No sé si Robert o Ainhoa quieren contestar. Vale, contesto yo, si Dale, quieres. dale, Ainhoa. Bueno, básicamente sí se puede generar como algún tipo de frustración, pero como decía, con el método ECAN que utilizamos, intentamos que eso no, pues no se dé, ¿no? Porque lo que hacemos todo el rato es empezar con una dificultad creciente y entonces, pues bueno, lo que decía, los ejercicios como más fáciles para las personas que tengan mayores déficits cognitivos. Entonces, eso genera pues, altos porcentajes de acierto, ¿no? Y que se fomente esa motivación, porque claro, pues estás logrando, lo estás haciendo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, también, por ejemplo, en el tema de habilidades visoespaciales que declinan con la edad, las personas que parten de un conocimiento cero de ajedrez, porque el método pues, se puede adaptar bastante bien a distintos tipos de población y de conocimientos de ajedrez, pues bueno, pues por ejemplo trabajamos mucho por el movimiento del caballo en forma de L y así se puede trabajar muy bien por todo el tablero, ¿no? Como por ejemplo, en cuántos movimientos llegaría un caballo que está situado en la casilla B1 a la E4, ¿no? Entonces, pues con las personas mayores se va haciendo ese movimiento, ¿no? Para el tema de las habilidades visoespaciales y funciona muy bien. ¿En qué pensás, Robert? No, me reía porque ahora que escuchaba a Ainhoa, anoche soñé con el caballo. Se ve que me quedé como pensando de la mesa de hoy, digo, qué hermoso el caballo, digo, así debería ser en la vida, como ir saltando, ¿no? Sí. Pues tenés la torre, tenés todo la reina con todo su poder, pero el caballo tiene algo de lo El lúdico. caballo salta y después enlaza, te puede enganchar a otra, puede tocar en varios lugares, ¿no? Recordemos que el caballo es un círculo, el movimiento del caballo es circular. Vamos a Hagamos la prueba de poner un caballo y poner los peones donde puede saltar el caballo en el centro y dibuja un círculo perfecto. O sea, miren qué interesante que es el movimiento del caballo, ¿no? El círculo dentro del cuadrado que tenemos en el ajedrez, ¿no? En el tablero. Casi como en la vida, ¿no, Guillermo? Sí, sí. Sí. Esto de ir saltando, sorteando, casi como en la vida. Yo creo que ahí es una de las cosas más lindas. Sí, las frustraciones, sin duda, yo qué sé. Yo creo que acá, claro, yo no soy especialista en ajedrez, ni mucho menos, ¿no? O sea, apenas sea de las cosas elementales, y tampoco estoy trabajando específicamente en estos programas. Conozco, digo, mi participación acá viene más por el lado de la vejez, Sí. y estamos haciendo ahí algunas experiencias con Esteban interesantísimas y con personas mayores. Yo creo que desde esa perspectiva más de personas mayores, creo que hay que tratar como de no, a veces quienes no están directamente vinculados a las personas mayores como construcción teórica de trabajo, se tiende a homogeneizar, y las personas mayores son sobre todo personas, digamos, no piensan todos igual, no es lo mismo una persona mayor de clase alta con su riqueza y su fortuna y su familia que una persona mayor que está en situación de calle y no sabe qué va a comer en el día de hoy. O sea, son muy diferentes las personas mayores. Y creo que las frustraciones, y eso también hay que tomarlas, más allá de los estereotipos que se depositan socialmente, y las propias personas mayores lo depositan como diciendo, bueno, como soy viejo no puedo aprender. Yo creo que hay que desestimular eso. Y después hay rasgos de personalidad. A ver, hay gente, con los jóvenes pasa exactamente lo mismo. Hay jóvenes más obsesivos que no se bancan, o narcisistas que no se bancan la frustración. Hay algunos con rasgos más histriónicos que se divierten pila y hacen todo un alboroto en torno a eso, divertido, yo qué sé.
creo que lo central en esto es eso, como tener presente que quien está enfrente, más allá de la edad, es una persona, con su historia, con historias más largas de repente que otros que podemos tener historias más cortas, u otros más cortísimas, pero que es una persona. Y la frustración creo que tiene que ver también con cómo se encare esto. Claro, si lo encarás para ser el maestro de, bueno, no, ahí yo creo que todos vamos a... Ahora, si lo encarás como para divertirte, aprender, compartir con el otro, divertirte de tus errores y de los aprendizajes, tiene un potencial impresionante, pero depende cómo se encare eso, ¿no? Porque, mira, lo que vos decías recién, lo que decías es la amenaza del estereotipo, es decir, si sos viejo no vas a poder aprender, y eso hay que tratar de vencerlo, ¿no, Robert? O ya de entrada tratarlo como que el otro tuviera una discapacidad en esto, ¿no? O como que el otro tuviera una, no sé, yo creo que hay que tratar de buscar el máximo potencial y bueno, y desdramatizar sobre todo. Creo que esa es la... Bien. Acá hay uno de los asistentes a la mesa, Daniel Martí, hace una pregunta que me parece que la han contestado, pero si quieren explayarse. ¿Los diferentes programas que nombran se nutren de personas mayores que ya practicaban el ajedrez o que están aprendiendo? Ahí no, creo que hay de todo, ¿no? Sí, sí, hay de todo, pero como digo, sobre todo con nosotros no hace falta, bueno, con el método que utilizamos no hace falta como tener conocimientos previos de ajedrez, porque con los ejercicios pues se van aprendiendo según el ejercicio que sea y se van aprendiendo determinados movimientos o el peón o sí, cositas así. No hace falta tener un conocimiento previo. Claro. Y otra intervención acá de uno de los asistentes a la mesa, Jorge Gabriel González Álvarez, un poco lo que decía Guillermo, un ajedrez promotor de la circulación social y el encuentro entre las generaciones. Es así, Guillermo, digamos. Sí, sí, es algo así. Nosotros lo planteamos así. Incluso nosotros tenemos la suerte de que en los torneos que hacemos compiten niños con los abuelos y abuelas que tenemos en los programas. Por ahí tienen 70 años, 80 años y juegan con los niños de igual a igual en los torneos que hacemos abiertos. Pero también viene de mi experiencia personal. Yo tuve la suerte de haber ido a una Olimpiada con Miguel Naidorf de capitán. O sea, un equipo que tenía un promedio de menos de 30 años y nuestro capitán era Naidorf, que tenía 85. Y bueno, y ver a Naidorf a los 85, llegar con cómo estaba de Naidorf, estaba tan bien activo, siempre motivado. Bueno, digo, el ajedrez realmente es mágico, ¿no? Y lo vemos ahora con el maestro Oscar Pano, que llegó a la misma edad de Naidorf en ese momento, y también una lucidez realmente envidiable, y siempre motivados y sumando y transmitiendo lo que ellos sabían. Así que bueno, desde ahí yo pensé, digo, bueno, esto fue un encuentro, tuve la suerte de esa experiencia con Naidorf, también lo tuve con Erich Eliscases, a una edad similar, y digo, bueno, es lo que hay que hacer, es el camino, y nosotros tratamos de eso, no aislar únicamente a los adultos mayores que jueguen entre ellos o participen entre ellos, sino tratar de integrarlos a los distintos torneos que se hacen, de acuerdo a la categoría, por supuesto, y al nivel que tengan. Pero no creo que sea bueno también hacer una casta que jueguen solamente entre ellos y comparten sus experiencias entre ellos. Está muy bueno el tema de que vean que pueden jugar de igual a igual y que la verdad que es totalmente aceptado por todo el mundo, ¿no? La pregunta, tanto para Robert o para Ainhoa, bueno, Robert, tal vez vos me decís que no estás tan imbuido en el ajedrez, pero yo quiero preguntar lo siguiente, ¿es casualidad que los grandes ajedrecistas sean tan longevos? Imagino que interviene algo en esto del ejercicio constante de las facultades cognitivas en la, ¿cómo decirlo?, en la lucidez, en el envejecimiento. No sé si querés aportar algo a Ainhoa y después le doy la palabra a Robert. Bueno, si quiere que empiece Robert, que yo he empezado antes. Dale, Robert, ¿querés contarme si eso tiene algo que ver, digamos, en estar ejerciendo constantemente? Porque estamos hablando de grandes maestros que compitieron hasta sus últimos días, digamos. Estamos hablando del caso de Korchnoi, el mismo Najdorf, que jugaban ajedrez de alto nivel a edades muy avanzadas. ¿Qué reflexión te merece eso, digamos? ¿Eso es compatible con dos cosas capaz que se me ocurren a partir de eso, ya no del ajedrez, sino del envejecimiento, pero que se pueden aplicar a esto que decís.
Por un lado, en el envejecimiento, hoy se considera el envejecimiento, antes se consideraba siempre una curva, ¿no? que crecía y después decaía, como pérdidas de crecimiento y declive, se decía, ¿no? Y eso pasa en los procesos biológicos, más o menos, pero pasa eso. En los procesos psicológicos y sociales no necesariamente, y se van compensando pérdidas con ganancias. Es de esperar que en el envejecimiento vayas teniendo una menor potencial en la memoria episódica, ¿no? En la memoria que encadena tiempo y espacio, bueno, ni que hablar en la memoria más inmediata y de trabajo, que está vinculada a la atención, pero también es de esperar que vayas aumentando la memoria semántica, ¿no? Entonces, y eso no es lineal, no es una esencia de nada, tiene que ver con cómo es tu vida. Digo, personas que no manejan prácticamente el lenguaje, que viven en medios pobres, en el sentido, yo sé, en un medio rural donde no hay mucho contacto con las personas y eso, bueno, seguramente no van a desarrollar tanto ese tipo de memoria. Entonces, por un lado eso, y por otro, no es concluyente, pero en el tema de las enfermedades de Alzheimer y las demencias, uno de los factores que se considera de riesgo es el tema del entrenamiento cognitivo en todo sentido, no solo de las funciones cognitivas, sino de las habilidades sociales. Yo creo que el ajedrez junta ambas cosas. Y es un factor protector la educación y vinculado a sobre todo al tema de la capacidad de pensamiento y de entrenamiento cognitivo que tiene la educación. No es lineal. A ver, hay profesores y personas que han llegado a los máximos niveles intelectuales que han tenido Alzheimer o que tienen Alzheimer, y hay otras que no han pasado la primaria y jamás van a tener una enfermedad de Alzheimer. Pero estadísticamente hay una relación fuerte entre considerar la educación y el entrenamiento de este tipo como un factor protector. Yo creo que ahí el ajedrez entra claramente en esto, ¿no? ¿Qué pensás de eso, Ainhoa? Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo en la línea de todo lo que dice Robert, porque al final, pues todo lo que tenga que ver con una estimulación cognitiva, ¿no? De todas las funciones, un ejercicio, un entrenamiento, pues va a ser como un plus, ¿no? Para el envejecimiento. Y bueno, yo creo que siempre nos quedamos un poco con la metáfora de que al final el cerebro es como un músculo, ¿no? Que hay que entrenarlo. Y pues, cuanto más lo entrenes, luego al final tienes ahí una reserva para la vejez, ¿no? Que eso no se pierde. Y además, también, pues, siguiendo la metáfora un poco, pues el gimnasio, tendríamos como un gimnasio que sería, pues, por ejemplo, ahora mismo el ajedrez, ¿no? Y siguiendo eso, pues igual que vamos al gimnasio y entrenamos grupos musculares, pues también podemos entrenar cada una de las áreas o capacidades cognitivas, ¿no? Como con sus componentes. Si entrenamos la atención, ¿vale? Pues descomponerla un poco y también meternos más de lleno como en la atención focal, en la atención selectiva, en la atención dividida, ¿no? Y es un poco por donde vamos nosotros también, ya que pues se sabe que hay determinadas funciones, como decía Robert, que declinan más o que empeoran con la edad. Guillermo, bueno, vos mencionaste grandes ajedrecistas. ¿Qué otro caso de ajedrecistas longevos que terminaron su vida jugando a alto nivel, ¿no? Más allá de la edad. Yo conocí acá al maestro Francisco Benco, que era problemista, tenía 98 años y iba a jugar torneos, increíble. Y yo a los 90 años jugaba al ajedrez, estaba perfecto y llegó a vivir casi 100 años, vivió 99 años y era un animador de todos los torneos. Y siempre que nos veía me traía un problema de ajedrez, me lo ponía para que lo resuelva. O sea, la verdad que un entusiasmo, y el ajedrez yo creo que le ayudaba mucho a mantenerse, pero como bien decía, no solamente el ajedrez, todas estas personas tienen otras inquietudes intelectuales que por ahí el ajedrez también favorece. Nosotros vemos el caso, por ejemplo, yo lo veo en los grupos de jubilados, hicimos un ciclo de cine y ajedrez que fue muy interesante, y vemos también cómo se comparten algún escrito sobre ajedrez o la poesía de Borges, y vemos cómo también eso no es solamente ajedrez lo que se habla en los grupos de ajedrez con adultos mayores, ¿no? O sea que está bueno porque es un enfoque integral, no tomamos el ajedrez como solamente ajedrez, ¿no?
Así que, pero la verdad que ajedrecistas, Vasily Smyslov, ha habido muchos ajedrecistas que han llegado a una edad muy avanzada, manteniéndose muy lúcidos y con sus facultades realmente mentales envidiables, ¿no? Bueno, estamos en la mesa de propuestas socioeducativas para las personas mayores. Vamos a cambiarle el nombre como nos propone Robert, no más adultos mayores. Y bueno, a la gente que está presente en la sala, en la mesa, les invitamos a que hagan preguntas a los expositores. Mientras tanto, quiero preguntarles, ¿el ajedrez debe ser una política de Estado, Robert? En esta cuestión de la intervención en la salud, por ejemplo, y la educación, obviamente. Te tiré un ¡Qué pregunta! Nunca se me había ocurrido eso. Interesante. A ver, yo creo que ahí seguramente Ainhoa y Guillermo deben de tener más elementos que yo para opinar de esto con propiedad, pero nosotros acá por lo menos estamos empezando con Esteban Jaureguizar a tratar como de ir probando, ensayando, experimentando, esa es la palabra, como experimentando en el sentido, el tema de ajedrez y creatividad con personas mayores o con grupos intergeneracionales y evaluarlo científicamente como herramienta. Y tenemos unas ganas enormes de empezar a meternos con el tema de personas con enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos no farmacológicos hoy en día para la enfermedad de Alzheimer y para las demencias en general de todo tipo que afectan principalmente a las personas mayores, es toda una línea ahí importantísima a trabajar, ya que los tratamientos farmacológicos han llegado como a un tope y están estancados al día de hoy. O sea, no han avanzado mayormente en los últimos 20 años, y tampoco hay demasiado interés al día de hoy de avanzar en eso. Y los tratamientos no farmacológicos, hay evidencia ahí interesantísima. Yo creo que hay que trabajar en esa línea, hay que investigar, hay que generar evidencia empírica, y con esa evidencia hay que incluirlo como políticas de salud y sociales, claramente. Pero creo que capaz que Ainhoa y Guillermo tienen más datos en cuanto a evidencia, pero yo creo que es toda una línea a trabajar y a reivindicar ahí, en las distintas vertientes, ¿no?, de trabajo. ¿Qué pensás, Ainhoa? Bueno, dentro de lo cualitativo ahora mismo tenemos pues, bastante evidencia de que al final el ajedrez debería ser algo que se empiece, ¿no?, desde bien pequeñitas, y que se imparta como algo más también en la escuela, ¿no? No sé, se me ocurre para trabajar pues todo esto, ¿no?, que al final también sirve muy bien para el cálculo, el entrenamiento mental al final en general, ¿no? Y bueno, desde la experiencia también, pues decir que no solo trabajamos desde el Club Magic con personas mayores, sino que también hemos trabajado con síndrome de Down, con autismo y Asperger, con los centros penitenciarios para el tema de la inclusión social, ¿no?, el tema de valores, de pensamiento estratégico. Entonces creo que es algo muy transversal y que el ajedrez al final tiene un montón de usos y es una puerta abierta como para el conocimiento y para, no sé. Sí. Qué interesante eso que decías, Ainhoa, de personas con síndrome de Down, ¿no? Porque, bueno, con Guillermo casualmente tuvimos una experiencia en una institución dedicada al tratamiento, a la asistencia de personas con síndrome de Down. ¿Cómo te ha ido con esa experiencia? ¿Cómo ha sido? Bueno, personalmente no la he vivido porque este año al final con el tema de la pandemia ya sabéis que todo lo presencial se ha reducido bastante. Entonces, bueno, ese programa se anuló este año. Esperamos que para el año 2021 pues, se pueda llevar a cabo, ¿no?, y se pueda realizar. Pero mis compañeros sí han tenido bastante buenas experiencias y les ha ido bien. Bien. En el caso, bueno, Guillermo, lo que recién decían sobre el tema de políticas de Estado, de alguna manera en Argentina es incipiente la introducción del ajedrez en la educación. Incluso vos has tenido experiencias con, por ejemplo, el ajedrez como una herramienta para combatir el bullying, ¿no? Contanos cómo ha sido eso. Bueno, yo creo que el ajedrez por primera vez está siendo considerado
como un deporte también, por los distintos deportes. Están aceptando que el ajedrez puede ayudar también como una herramienta para mejorar en los otros deportes, como un complemento deportivo. Yo creo que no podemos, tiene que ser una política del deporte, una política, todavía no hay una política deportiva que tenga, digamos, que inserte el deporte como una base en la sociedad, que me parece importantísimo, y ahí tiene que estar el ajedrez. No podemos estar separados como hemos estado tanto tiempo, siendo un ente aparte. Yo creo que ahora por fin se está integrando el ajedrez y como veo, como otros deportes también están viendo las virtudes que tiene el ajedrez que puede aportar para justamente enriquecer otros deportes más físicos. Entonces, por ese lado, me parece de que el ajedrez tiene mucho que aportar y yo creo que sí, que no tenemos contraindicaciones. Eso es lo bueno del ajedrez, ¿no? O sea, salvo que uno quiera hacer Kasparov, que ahí sí es un problema, pero para practicar el ajedrez no hay problema de edad. O sea, la verdad que todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo puede mejorar dentro de sus posibilidades seguro. Así que creo que podemos aportar muchísimo y lo ideal sería justamente llegar a un punto en que sea valorizado el ajedrez, porque creo que podría aportar mucho a la sociedad. Hay una pregunta que me parece que es para vos, o para Guillermo, digamos, que nos hace Guillermo Mendoza, que dice, a nivel pedagógico, ¿qué diferencias encuentran entre preparar una clase para personas mayores o una para jóvenes o niños? Bueno, yo creo que un tópico o tema fundamental que no puede faltar a la hora de preparar unas clases, ¿no? Es pues, la diversión y generar esa motivación y sobre todo cooperación. O sea, olvidarnos un poco de la competición, que es yo creo mucho de lo que decía Guillermo. La competición al final lo que genera es frustración, genera, bueno, pues emociones muy negativas en ese sentido y bueno, pues que se genere esa cooperación. Entonces, de cara a las personas mayores, yo diría que básicamente desde lo que hacemos pues nosotros y nosotras, centrarnos mucho en esas funciones cognitivas pues, que han declinado, que están declinando, empeorando con la edad, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, preparar una clase más en base a, vamos a trabajar la memoria a corto plazo, con este tipo de ejercicios, vamos a trabajar una atención dividida, ¿no? Y a lo mejor con peques sería más orientado a juegos, ¿no? Mientras se van divirtiendo, ¿no? Y les vas enseñando y vas entrenando con ellos. Creo que, bueno, sería un poco enfocado así. Guillermo, ¿y vos Sí, cómo encarás las clases con las personas mayores? Porque no, obviamente... es muy parecido el enfoque. No es lo mismo, nada que ver. O sea, generalmente los jóvenes están enfocados a mejorar competitivamente. Lo hacen para ganarle a un rival. En cambio, en adultos mayores, la lucha es con ellos mismos, mejorar ellos mismos, ¿no? Ahí me parece que es la diferencia. Entonces está bien, se trabaja de otra manera. Bien. Robert, en cuanto a, bueno, vos te has explayado un poquito sobre eso. No sé si, voy a acuñar un término nuevo. La psicología del rebaño. ¿Cómo hacemos para a ese grupo etario de personas mayores incorporarle la idea de que su vejez, su envejecimiento puede estar beneficiado, digamos, con esta práctica de ya sea jugar ajedrez, aprender a tocar un instrumento, leer? ¿Cómo se hace, digamos, o qué experiencia tenés vos en ese sentido? Sí, ¿Cómo se estimula, cómo se inspira a ese grupo, ¿no? Para que se sume a eso? yo creo que ahí es como el caballo de ajedrez, lo que voy a decir, circular de última, ¿no? Pero, pero, pero reitero algo, a mí me parece que tiene que ver con cómo, no son cosas individuales, me parece que tiene que ver con políticas, que tiene que ver con políticas públicas y tiene que ver con qué significados cada sociedad, en cada época, cada cultura le va dando a la vejez. Este, y cuánta deseabilidad hay de ser viejo o vieja en una sociedad. Bueno, ya vemos que en el mundo occidental no parece ser muy deseable ser viejo, ¿no? Parece que la historia del Peter Pan, ¿no? O sea, la eterna juventud,
Es una forma de encarar la vida y de pensar la vida propia del mundo occidental nuestro. Acá en América tenemos comunidades, naciones originarias, como los Aymara, por ejemplo, que tienen una perspectiva totalmente distinta de la vejez. No sé en Asia, yo no conozco mucho, parecería que hay perspectivas también distintas, pero no me atrevería a decir. Yo creo que se encara desde un trabajo que tenga que ver con políticas públicas de promoción. Bueno, algunos le llaman envejecimiento activo, puede ser, pero sobre todo tratar de buscar los aportes de las personas mayores a la sociedad. Yo decía, criticando algunas de las políticas que se han implementado ahora durante la pandemia, acá en nuestro país, pero en Occidente en general, eh, donde lo primero que se ha hecho es identificar a las personas mayores como grupo de riesgo, no con conductas de riesgo, sino como grupo de riesgo, con todo lo discriminatorio que es eso, y se las ha ubicado en el lugar de viejitos miedosos que se tienen que esconder para que no los agarre el virus y que todos tienen que hacer cosas por ellos. Yo decía, qué distinto que hubiera sido el mensaje, cuánto nos perdimos de un mensaje que podría haber sido perfectamente en esta situación de crisis social, sanitaria, los precisamos más que nunca, ustedes, las personas mayores. Por favor, cuídense teniendo la distancia física, la higiene de mano, el uso de tapaboca, todas esas cosas que sabemos, pero los necesitamos que ustedes sostengan a sus hijos, a sus nietos, quienes saben jugar al ajedrez, que aprovechen a generar por internet algo, ¿no? Quienes hacen música, que busquen forma, quienes son médicos jubilados que puedan ponerse al servicio, quienes son odontólogos jubilados que puedan, no psicólogos. Cuídense, sí, cuidarnos responsablemente, pero los necesitamos más que nunca porque, entre otras cosas, ustedes tienen experiencia y han vivido situaciones. ¿Qué mensaje distinto, qué vejez distinto hubiéramos construido, ¿no? Y creo que perdimos la oportunidad histórica de hacer eso. Entonces creo que por ahí va cómo se construyen políticas, pero hay que generar deseabilidad. Pero construiríamos vejeces de los que todavía capaz que no hemos llegado a los 70, 80 años, y de los más jóvenes vejeces distintas, me parece. Qué bueno que esto que estás diciendo, Robert, porque mira, es hasta muy estimulante, muy inspirador lo que decís, Robert, porque acá en la Universidad Nacional de Córdoba hay un programa que se llama Universidades Populares, en el que se va al interior de la provincia y donde se necesitan a las personas mayores para recuperar viejos oficios que se han perdido. Entonces, son ellos los nuevos, entre comillas, docentes, que van a recuperar saberes que, sí, que solamente los tienen ellos, digamos, como un montón de cosas que algún oficio, por decirte, en la provincia, digamos, de Córdoba, había personas que se había perdido el oficio de hacer alambrar campos. Y había una persona que lo sabía hacer y lo convocaron, una persona adulta, una persona mayor, que daba ese curso. Y eso que decís vos, recuperar ese consejo, ese famoso consejo de ancianos, el consejo de ancianos, de los sabios. Los ancianos eran los sabios de la sociedad, digamos. Y esa recuperación es fundamental y me parece clave lo que decís, Robert. Ahí, Juan Carlos, acá ha pasado, por ejemplo, que al principio de la pandemia, cuando todavía no se sabía mucho esto, ahora hay tapabocas por todos lados, hay empresas que hacen tapabocas internacionales, pero recuerden que en marzo, abril no era tan sencillo conseguir tapabocas. Y Sí. empezó a pasar que personas mayores que conservaban todavía las viejas máquinas de coser de pedal, que eran unas antigüedades y que nadie pensaba que eso iba a servir para otra cosa más allá que para una antigüedad y ponerle una tapa arriba para que fuera una mesa hermosa, empezaron a personas mayores y que sabían manejarla, empezaron a coser tapabocas inicialmente. Mirá. Hubo otras personas mayores que en su casa, y manteniendo medidas de bioseguridad, empezaron a cocinar para ollas populares del barrio, porque tenían el tiempo para hacer eso. Les traían los implementos, las cosas, cocinaban para la olla que se alimentaba una población que estaba pasando por el desempleo y eso cuando impactó inicialmente la pandemia. Yo creo que son algunos ejemplos del valor social que debería de tener las personas mayores. Ahora, eso no es mágico, son atributos que se van dando en función de socialmente. Si el mensaje es
los pobres viejitos que se tienen que meter abajo de la cama porque viene un virus que los va a matar. Y bueno, yo creo que construimos cosas distintas totalmente. Y no es un mensaje irresponsable esto que digo, sabemos que las personas mayores pueden tener mayores, sobre todo las que tienen pluripatologías o inmunodependencia, pueden tener mayor riesgo ante el virus, pero cuidando la bioseguridad se podía haber construido cosas muy distintas socialmente. Ainhoa, ¿y vos cómo ves la percepción de la gente que juega al ajedrez o que participa de tus ejercicios terapéuticos? ¿Cómo es la autoestima? ¿Vos notás que eso cambia cuando lo resuelven? ¿Cómo es la respuesta? Bueno, algo que me gustaría resaltar también mucho dentro de los grupos que tenemos, ¿no? De las personas mayores, es que tenemos igualdad en número de participantes, ¿no? Entre mujeres y hombres, y eso me parece admirable. Además, las mujeres también son muy participativas en general, son muy dados a hacer cualquier cosa que les proponemos. Hace menos de un mes les proponíamos jugar un torneo intergeneracional con niños y niñas de nuestra cantera, del Magic. Y bueno, a pesar de que tenían que crearse una cuenta en Lichess, de que tenían que apuntarse al torneo, apuntarse en el equipo, con videotutoriales que les hicimos, lo hicieron súper bien. O sea, esta población con la que estamos trabajando se le ve muy, muy dedicada, muy decidida, muy participativa y súper motivada. Entonces, y además, pues eso, en igualdad de condiciones en cuanto al género. Y muy positivo con estas personas mayores que tenemos. Guillermo, hay una pregunta para vos que la hace Franco Fernández. Dice, a la respuesta de una persona que dice, pero yo ya soy grande para aprender. Si le pasó, ¿cómo se revirtió esa conducta o ese mandato, digamos? ¿Cómo se logró revertir eso? En tu experiencia, Guillermo, con las personas. Y no, simplemente practicando. Yo creo que practicando. Lo que es cierto también pasó lo mismo que le está pasando acá a nuestra colega de España, que también tenemos muchas señoras practicando ajedrez. Muy bueno eso también, es cierto, es un número equivalente. O sea que se han acercado mucho las mujeres al ajedrez, por suerte. Yo creo que más que nada se han acercado por el tema de salud, ¿no? Y bueno, pero también eso lo han hecho al ajedrez como terapia. Me parece muy interesante que también se han sumado al ajedrez, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que todo el mundo puede aprender. Simplemente hay que empezar a enseñar las bases del juego y bueno, el ajedrez es tan atrapante que cuando se lo descubre ya no se lo puede dejar. O sea, ahí sí la habilidad del profesor para motivarlo en los momentos más difíciles, cosas más complicadas, pero nuestra experiencia es que todos aprendieron a jugar. No tuvimos ningún caso de una persona que no haya aprendido y me haya dicho, no, mire, no puedo aprender el ajedrez, es demasiado difícil. No hay así. Todos han aprendido y han participado dentro de sus posibilidades del juego del ajedrez. Ahí estamos con Guillermo, que tiene una conexión, está, bueno, un poco inestable. Ya estamos casi al cierre de la charla. Yo todavía me estoy reponiendo de la mala noticia que me dio Robert, que voy a envejecer. Pero con esperanza, Robert, me has dado muchísima esperanza y sobre todo en esto de acompañar. Estoy contento, vas a ser alumno nuestro. Sí, claro, claro que sí. Así que bueno, les pido una breve reflexión final, le doy la palabra a Robert, a Ainhoa, a Guillermo, como para que den el broche final a esta mesa tan interesante y tan inspiradora. Bueno, no, simplemente saludar, felicitar y manifestar la alegría de que estén trabajando estos temas con esta población, no sé, me parece que hay todo un campo ahí de desarrollo al futuro. Sí, en la parte más, claro, uno lo piensa desde la perspectiva de salud, porque es el campo que uno se mueve. Seguramente hay otras perspectivas tanto más ricas que esta, pero
pero creo que hay todo un campo ahí para trabajar, tanto a nivel de promoción, de salud, como sobre todo de estimulación de vida, sobre todo, ¿no? Y capaz que estaría bueno ir pensando en generar evidencia de esto, ¿no? Estudios donde se pueda empezar a aportar evidencia empírica sobre los efectos de esto en las múltiples cosas que uno cualitativamente lo ve, resulta tan obvio, tan evidente cuando uno lo ve cualitativamente. Bueno, capaz que hay que empezar a generar estrategias de investigación, de estudio. Capaz que esta mesa, no sé si las hay muchas, pero esta mesa podría ser algo como para pensar en algún estudio o en alguna línea más de cooperación en red internacional en torno a esto. A mí me parece que ustedes tienen todo un potencial que Sí. yo creo que hay un campo ahí como para trabajar interesantísimo. Bueno, los y las felicito por estas iniciativas y se los agradezco realmente. Muchas gracias, Robert. Ainhoa, tu reflexión final. Bueno, muchas gracias por la invitación, por participar con vosotros, ¿no? En esta mesa y tener el gusto pues, de compartirla. Nada, añadir también que, bueno, el Club Magic, conjuntamente con la Universidad de Heidelberg de Alemania, pues está llevando una investigación. Lo único que pues, el tema de la pandemia ha paralizado todo. Y bueno, pues se está investigando con nuestro método allí, entonces esperemos que en poco tiempo tengamos resultados cuantitativos, ¿no? Más que lo cualitativo, que al final es lo que apreciamos día a día, ¿no? Con la experiencia y con el trabajo con estos colectivos. Y nada, bueno, pues simplemente que el ajedrez al final abre un amplio abanico de posibilidades de intervenir, de trabajar con distintos colectivos, como decía, no solo con personas mayores, que por supuesto es muy gratificante. Y nada, pues invitar a todas las personas a que se informen, a que conozca y que, pues que se meta también en el mundo del ajedrez terapéutico para, pues bueno, para seguir aumentando, creciendo dentro de lo social y terapéutico. Muchas gracias, Ainhoa. Guillermo. Bueno, la verdad que ha sido un lujo compartir las experiencias acá con los colegas, la verdad, y también con quienes han estado viendo esta charla, conferencia, que han aportado mucho con sus preguntas. Y creo que esto también es un camino, el poder encontrarnos a través de congresos, es una forma de empezar a tener experiencias en conjunto y justamente llegar a tener datos que modifiquen y que den certeza a lo que todos intuimos que es una realidad, que el ajedrez puede aportar mucho a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias a los expositores. De nuevo, reitero que cuando sea grande quiero ser como ustedes. Agradezco a Esteban Jaureguizar y a la organización la participación en esta mesa. La verdad que, sinceramente, muy inspiradoras las intervenciones de Robert, Ainhoa, Guillermo. Y espero que esto, como va a quedar grabado, lo podamos difundir para que, como dice Guillermo, como dice Ainhoa y Robert, esto sirva de insumo para generar ya sea investigaciones en redes o replicarlo en otros lugares, porque evidentemente estas experiencias que ustedes nos cuentan son muy exitosas y muy estimulantes. Así que muchas gracias a todos los participantes de la mesa, a todos los que han estado viendo. Y bueno, les doy el saludo final. Muchas gracias por estar viendo y nos despedimos hasta el próximo congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti también, Juan Carlos. Muchas gracias, chao. Gracias. Un determinado tiempo. Gracias.